Muy buen día para todos, mi nombre es Brandon Ortiz y junto con mis compañeros Valentina Millán y Juan José Manzano les expondremos acerca de las herramientas moleculares para el silenciamiento génico, específicamente los pequeños ARN y micros ARN, ambos de interferencia. Para comenzar, hablemos en primer lugar qué es ARN de interferencia. Como sabemos, el material genético atraviesa tres procesos claves: la replicación, transcripción y traducción, donde al final obtendremos una proteína o enzima. Pero, ¿qué sucede cuando una célula no necesita más una determinada proteína? ¿O qué pasa cuando alguna proteína defectuosa está siendo traducida? Entonces, en estos casos es cuando entra a actuar el ARN de interferencia. Explicándolo de una manera más simple, la información genética de un individuo está, como sabemos, en su ADN, organizada en genes y dentro del núcleo celular. Estos genes transcriben la información genética contenida en su ADN a ARN mensajero. Este ARN mensajero abandona el núcleo encaminado a unirse al ribosoma de la célula, que traduce la secuencia de este ARN mensajero a su correspondiente proteína o enzima. Esta traducción y síntesis proteica se puede bloquear cuando se actúa sobre un ARN mensajero. Esto es lo que hace el ARN de interferencia mediante un mecanismo conocido como el silenciamiento génico. Antes de hablar del silenciamiento génico como tal, sabemos que la célula, para regular su metabolismo, necesita que algunos genes actúen o se expresen. Supongamos que la célula necesita un gen especial que actúe. Entonces este gen se empieza a expresar, empieza a manifestarse a tal punto que se convierte en un ARN mensajero que irá al ribosoma y se creará una proteína proveniente de ese gen. Pero llega un punto en el que la célula ya no necesita más proteínas provenientes de ese gen. Sin embargo, se siguen generando más y más proteínas provenientes de ese gen que la célula ya no necesita. Entonces, ¿qué hace la célula para regular esto? Bueno, lo que hace es que cuando el gen crea el ARN mensajero, de repente llega el ARN de interferencia, que como sabemos es un ARN muy pequeño, y va a ir y se le va a pegar al ARN mensajero, es decir, lo va a buscar específicamente. Al pegársele van a llegar unas enzimas llamadas ARNasas. Estas enzimas van a empezar a cortar y a hidrolizar a toda la molécula, tanto al ARN mensajero como al de interferencia. Al estar cortados van a quedar en fragmentos por toda la célula y por tanto pues no irán al ribosoma y ya no se va a crear esa proteína. También puede suceder que incluso después de que el ARN de interferencia se le ha pegado al ARN mensajero, este mensajero aún sigue intentando llegar al ribosoma, escapando incluso de las ARNasas. Entonces el ARN mensajero va a sacar todas sus fuerzas y va a tratar en lo posible de llegar al ribosoma para lograr sintetizar sus proteínas. Pero sucede que cuando llega al ribosoma no va a poder entrar, porque como ya está pegado al ARN de interferencia, el ribosoma no lo va a reconocer. Entonces, de ninguna forma se podrán crear proteínas una vez que el ARN de interferencia se haya unido al ARN mensajero. Y así es como la célula regula la síntesis o traducción de sus proteínas. Bueno, ahora hablemos del descubrimiento de este ARN de interferencia. Las primeras observaciones de este fenómeno de interferencia fueron en los años 90 en organismos vegetales, específicamente en las petunias, que son esta planta que observamos aquí. Con la finalidad de obtener petunias de un color más intenso, se adicionaron copias extra a las plantas del gen que codifica ese color. Para sorpresa de los propios investigadores, las petunias transgénicas resultantes eran bicolor, como observamos aquí, y algunas eran completamente blancas, lo que indicaba que no solo habían sido reprimidos los transgenes, sino que también aquellos nativos de la planta. A este fenómeno se le conoció como silenciamiento genético posttranscripcional. Bueno, el ARN de interferencia puede dividirse en dos tipos: micros ARN de interferencia y pequeños ARN de interferencia. Los micro ARN son pequeños ARN de alrededor de 22 nucleótidos. Estas pequeñas moléculas de ARN están codificadas en el genoma celular y son transcritos a ARN en el núcleo. De este modo se da lugar a los llamados pre-micro ARN, los cuales son procesados y exportados al citoplasma, donde ya como micro ARN maduros realizan su función.
En este dibujo se observa la biogénesis de microARN. En el A podemos ver el procesamiento por Drosha en el núcleo, que es una enzima ARNasa de tipo 3. En B podemos ver cómo se exporta en la molécula de pre-microARN del núcleo al citoplasma mediante la proteína exportina 5. En C ocurre un segundo procesamiento por Dicer ya en el citoplasma. Las proteínas Dicer son nucleasas que degradan ARN de doble cadena formando pequeños fragmentos. Ahora, en D ocurre la identificación y desnaturalización del microARN por el complejo de silenciamiento microRISC, que va a romper la doble hebra para activar la actividad del ARN de interferencia. En E tenemos la selección asimétrica de una de las cadenas del microARN y por último en F ocurre el apareamiento con el ARN mensajero blanco para así reprimir la traducción. Ahora hablemos de la biogénesis de los pequeños ARN. Estos son de por lo general 22 a 25 nucleótidos, un tamaño muy similar a los microARN, a diferencia que de su tamaño unos son más pequeños que otros. Como observamos en A y en B, se inicia con un ARN de doble cadena y mediante la enzima Dicer, este se convierte en un ARN de interferencia pequeño. Recordemos que Dicer es una ARNasa de clase 3 al igual que Drosha. Como observamos en C, los ARN pequeños se ligan posteriormente al complejo proteínico llamado complejo de silenciamiento inducido por ARN o RISC. Ahora en D y en E observamos como el complejo RISC se une al ARN mensajero blanco, que posee la misma secuencia como parte del ARN pequeño y lo degrada. Y por último observamos que de esta manera la secuencia del ARN doble cadena controla la degradación del ARN mensajero blanco. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre el caso de estudio que tiene como nombre silenciamiento de genes como estrategia para el control de plagas, el cual usa como ejemplo aplicado la broca Hypothenemus ampei del café. Entonces, contextualizando un poquito, nos habla que Colombia pues es el tercer productor más grande de café en el mundo, siendo este uno de los más importantes para nuestro país. El manejo agrícola para el control de plagas en este cultivo debe responder a exigencias del mercado tanto nacional como internacional. Esto pues porque es un producto principalmente exportado, como muchos ya sabemos. La broca Hypothenemus ampei es un coleóptero descrito como la principal plaga del café a nivel mundial. Entonces, la broca, es un insecto que se alimenta exclusivamente de la semilla madura del café, la cual está compuesta principalmente por carbohidratos que están entre un 48 y 60%, proteínas con un 10%, lípidos con un 12%, ácidos orgánicos y cafeínas con un 1%, y los carbohidratos están en forma de galactomananos con un 25%. Siguiendo con el caso, nos habla que su control convencional es, pues obviamente se usa muy repetitivamente los insecticidas, lo cual pues conlleva la resistencia y las alteraciones en la salud humana, los cuales afectan los recursos del suelo, agua, flora y fauna. Una consideración adicional que se hace es la normatividad internacional, ya que cada vez esta es más exigente con la carga química, prohibiendo el uso de diferentes plaguicidas. Por lo tanto, nos es necesario buscar una alternativa de control que sea mucho más eficaz. Para eso, el ARN interferencia es un mecanismo resistente identificado con la regulación posttranscripcional con el cual se ha probado en el silenciamiento de genes de vital importancia, lo que representa un mecanismo potencial para el control de insectos plaga. En coleópteros se ha estudiado que el ARN interferencia con el silenciamiento de genes como la ATP sintasa y el citrocromo P450, el cual se ampliaría su información más adelante, conlleva a resultados que demuestran una mortalidad del 64% de los individuos. Finalmente, pues nos dice que se crea un grupo de investigación en las investigaciones de CENICAFE y se abre una convocatoria para poder, con estudiantes de pregrado para poder que se realice pues la estandarización de la técnica del silenciamiento génico. De esta manera, pues debemos brindar una información clave que a futuro permita generar estrategias de control de las plagas de importancia nacional. Ahora los dejo con mi compañero. Bueno, para tratar el caso que ya mi compañera le explicó, pues nosotros nos basamos en tres objetivos.
Primero era la metodología, las estrategias y por último las ventajas y las desventajas que nos ofrece esta técnica. Bueno, respecto a la metodología, tenemos primero que se realizó una ingesta de gotas con dos diferentes ARN de doble cadena, cada uno de estos a diferentes concentraciones. Estos se depositaron en la cavidad preoral de las larvas de la broca y pues esto nos permitió pues poder evaluar la cantidad de genes que pueden utilizarse para poder dar un control y una estrategia para erradicar la broca. Luego estas larvas se criaron en una dieta artificial suplementada con el respectivo ARN de doble cadena. Después de la metodología tenemos pues que se seleccionó el gen blanco, como mi compañero lo mencionó anteriormente, tenemos el citocromo P450 y la ATP sintasa D. El citocromo P450 pues hace parte de la familia de las hemoproteínas que está presente desde bacterias hasta mamíferos. Esta es básicamente el principal responsable del metabolismo oxidativo de los xenobióticos. ¿Qué es un xenobiótico? Es toda sustancia ajena a un organismo que le hace daño. Una de las características más significativas que tiene este citocromo es que permite, como ya lo mencioné anteriormente, metabolizar un número casi ilimitado de estos xenobióticos, principalmente a través de una oxidación o de otra reducción llamada hidrólisis. De igual manera, pues en el café, que es lo que estamos estudiando, se han podido identificar 3 genes correspondientes a las familias del citocromo P450, involucradas en el metabolismo de estos compuestos que están en el café. Luego tenemos la ATP sintasa. Este es un complejo de ATP sintasa, que es una enzima transdimensional, la cual va a catalizar la síntesis de ATP a partir de ATP. Con base en estos resultados, es de interés reconocer el efecto silencioso de estos genes sobre el ciclo de la vida de la broca, para así poder identificar los blancos moleculares que pueden ser utilizados en un futuro para el control genético en la plaga del café. Luego de la selección de gel blanco tenemos la obtención de la muestra, la extracción del ADN posteriormente, realización de la PCR, un diseño y síntesis del ARN de doble cadena, aislar e incubar los huevos de la broca, ejecutar las estrategias de control, realizar bioensayos con RNA de doble cadena y por último implementar las estrategias en el campo. Se comprobó la efectividad de la ingesta por vía oral mediante una estrategia de control, los cuales codifican en la broca en las proteínas que mencioné anteriormente, la P54 y la ATPCD. La mezcla de los inhibidores resultó ser efectiva al alterar el normal desarrollo y crecimiento de las larvas de la broca. Cuando se evaluaron las dos concentraciones de la mezcla de los inhibidores de las proteasas, se realizaron bioensayos con el fin de poder determinar qué porcentaje de mortalidad habían, pues, en este caso. Se logró un porcentaje de mortalidad que va desde el 10 hasta el 60% en la ATP sintasa D, y en el caso del citocromo P454 fue donde hubo mejor porcentaje de mortalidad, ya que el tratamiento fue mucho mejor y el porcentaje fueron desde el 52 hasta el 64%. Bueno, ahora hablando de las ventajas, pues tenemos que es de fácil uso, anula la función de las proteínas y tiene una variedad de mecanismos efectores. También es un mecanismo pues con alta especificidad, no genera resistencia en el organismo, no elimina el gen del genoma del organismo y pues como dije anteriormente son fácilmente sintetizados y de uso. En la parte de las desventajas, se cuenta que pues tiene un difícil diseño de método efectivo de liberación del ARN interferencia. Los ARN interferencia pueden ser fácilmente degradados por el organismo, cuenta con un costo muy elevado, no es efectivo 100%, es inespecífico y
la señal de silenciamiento pues no es amplia. Finalmente, como conclusiones, pues contamos que el mecanismo de ARN de interferencia pues es efectivo para silenciar los genes del citocromo P450 y el ATP sintasa en el hipotenemos AMPEI, partiendo de un diseño acertado del silenciamiento de ARN. Otra conclusión que tenemos es que el estudio del mecanismo de los ARN de interferencia y su uso como herramienta biotecnológica para el control de plagas agrícolas presenta aún muchos vacíos de información para diferentes cultivos e insectos, y pues se desconoce las implicaciones en condiciones ambientales y su efecto a largos plazos. Y también pues el uso del ARN resulta ser una herramienta prometedora para el futuro, para el ámbito agrícola y otras áreas de interés humano. Y pues aquí tenemos nuestras referencias, esperamos les haya gustado y haya